¿Cuántos quieren oír la palabra? Amén. Pedro y Cornelio dicen por ahí unas Biblias, la mía, Reina Valera. Esta desde un principio me gustó y veo otras y como que no, pero esta es más, déjame decirle que esta es más difícil de entender. Esta es un poquito más difícil de entender. Capítulo 10, Pedro y Cornelio. Hacemos lectura, hermanos, al versículo 1 y 2. Así es de que síganme ahí, por favor. Dice el capítulo 10 del libro de los Hechos, versículo 1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo. Escucha bien eso, hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre, no nomás los jueves y los domingos, oraba siempre. Lucas, hermanos, empieza, el discípulo, yo había mencionado a apóstol, es discípulo, ¿verdad? Lucas empieza, hermanos, dándonos el lugar, ¿verdad? Y es Cesarea, ¿verdad? Un lugar ahí de una ciudad romana, ¿verdad? La palabra lo dice. Y nos da el nombre de este varón, Cornelio, un soldado romano, ¿verdad? Nos dice ahí un centurión. Tenía su rango, perdón. O sea, este era ya jefe, la palabra lo dice, centurión. Era jefe de una centuria, o sea, una compañía o una unidad de infantería, como usted le quiera llamar, de por lo menos, ¿qué? 100 hombres. O sea, tenía una tropa de por lo menos 100 soldados. También, hermanos, Lucas nos da características de este varón, de este Cornelio. Y una de ellas es que Cornelio practicaba la piedad, ¿verdad? Era piadoso. Y la bondad con los demás. Ponía en práctica la misericordia con sus semejantes, procurando siempre andar en el camino justo o recto delante de Dios. Una persona justa, hermanos, una persona bondadosa, llena de amor en cuanto al porvenir de los demás. Mire el ejemplo que nos está dando aquí este hombre. El ejemplo que Lucas está usando aquí con este hombre. Honraba a Dios. No solo él, sino que también, ¿qué? Toda su casa, o sea, que toda la familia, esposa, hijos, no nos dice, ¿verdad? Si había una mujer, me imagino que sí, porque dice toda su casa. Y oraba a Dios siempre, constantemente. Podríamos decir 3 veces al día, no sé, o sea, honraba a Dios, era temeroso de Dios. Me imagino que trataba de seguir ahí ciertas costumbres de los judíos. ¿Qué más nos dice, hermanos? ¿Qué otras características nos dice de Cornelio? Porque las características de aquí son importantes, razón por la cual el resultado de este capítulo al final. Hacía muchas limosnas al pueblo. Cuando dice al pueblo se refiere al pueblo judío. Una persona muy generosa, ¿verdad? Con el pueblo judío. Me imagino que de alguna manera trataba de ayudar al pueblo, ¿verdad? Con el funcionamiento del gobierno, como lo hacían ellos, y también ayudaba con lo que era el templo, los impuestos, el gasto de todas las fiestas y todo. O sea, trataba de contribuir, ¿verdad? Con todo lo que ellos estaban acostumbrados a dar. Esta persona, hermanos, Cornelio, tenía un corazón muy grande. Y de alguna manera ayudaba a todo aquel con su generosidad. Ahora, ¿por qué estamos dándole énfasis a esto, hermanos, de las características de él? Lo que a mí me llama la atención, porque a mí me llama toda la atención, dice que él daba limosnas. Y hermanos, déjenme decirle que Dios se agrada cuando usted es generoso, y más con los hermanos que necesitan. ¿Se acuerdan de Tabita? La acabamos de ver y yo se la acabo de mencionar. ¿Qué nos dice la palabra de ella? Los que estuvieron aquí. Abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Ese es el detalle que nos da Lucas de ella. ¿Usted no cree que en ese tiempo otras personas también murieron ahí en la Jope?
Pero mire de quién tuvo misericordia, a quién decidió escoger para mostrar su poder y para que al mismo tiempo, ¿verdad?, la iglesia siguiera creciendo. Abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. ¿Se acuerdan del centurión cuyo siervo enfermó y que ya estaba moribundo? Eso está en Lucas 7:5. ¿Qué nos dice de quién me busca Lucas 7:5? Lucas, si no estoy mal, 7:5. También lo menciona Mateo 8, pero Lucas 7:5. Amén. 7:5. Amén, hermana. Lucas 7:5. Dice, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Amén, hermana. ¿De quién está hablando ahí? Del centurión. O sea, dice la palabra que se pone enfermo el siervo y como lo amaba mucho, ahí le va otra característica de ese, ¿verdad? Ni siquiera nos da detalles así muchos, pero ya al decirnos que lo amaba mucho, lo quería mucho, se preocupó tanto por él. Había escuchado de Jesús, dice que manda a unos ancianos judíos, ¿verdad?, a decirles que solo diga la palabra del Señor. ¿Y qué hace el Señor? Él da la palabra y el siervo es salvo. Pero lo que voy es eso, que aquí tenemos a otro centurión que también era generoso, era bondadoso, a pesar de que estaban ahí, ¿verdad?, como opresores. De alguna manera estos se involucraban, ¿verdad?, con ayudar al pueblo judío. Con todo esto que le estoy diciendo, hermanos, solo le quiero decir que Dios se agrada de todo aquel que muestra amor al prójimo, todo aquel que es generoso. Cuando uno puede ayudar, lo hace, ¿verdad? A veces no podemos y no lo hacemos, pero cuando podemos ayudar, lo hacemos. Primera de Timoteo 6, 17, 18. Allá se lo di a los hermanos, hermana. Primera de Timoteo 6, 17, 18, hermana. Amén. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia, para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Amén. Fíjense lo que le está diciendo Pablo a Timoteo acerca de los ricos. Diles que sean generosos, dice, hermano. Generosos, dadivosos. Y dadivosos. ¿Se da cuenta por qué aquí Cornelio, un hombre temeroso de Dios, que un hombre que honraba a Dios, ganaba bien, me imagino, tenía su buen sueldo, pero como tenía un corazón grande, hacía lo correcto, hacía lo que a Dios le agrada, ¿verdad? O sea, Dios te bendice y tú vienes y bendices a otros. Pero lo más hermoso es que cuando Dios te bendice y tú vienes y bendices a otros, Dios te vuelve a bendecir. Imagínense lo bueno que es Dios. A que la gente que tiene así mucho dinero y ayuda de esta manera, Dios la sigue bendiciendo, mostrando, ¿verdad?, su palabra, ¿verdad? O sea, Él dice, a mí me agrada que ustedes sean generosos, que ustedes sean dadivosos. Obviamente cuando se puede, ¿verdad? Versículo 3. ¿Quién es este? Cornelio, ¿verdad? Cornelio vio claramente en una visión cómo a la hora 9 del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. ¿Qué horas eran? Las 3 de la tarde, ¿verdad? Eran las 3 de la tarde. ¿En dónde estaba Cornelio? Orando. ¿En dónde estaba Cornelio en este momento? Él estaba en su casa. ¿Qué estaba haciendo? Estaba orando. Y más temprano en ese día estaba ayunando, fíjense nada más. Y usted decir, hermano, ¿y de dónde sacó eso? ¿De primera de Google o segunda de Alexa o el Evangelio de Siri? Hermanos, de ninguna de esas. Eso está en el siguiente capítulo. Yo se lo estoy adelantando aquí porque estamos en este momento, estamos en este lugar. La palabra nos dice que él estaba en su casa, estaba orando cuando entró el ángel, me imagino que en algún cuarto. Pero él dice que más temprano en ese día él había ayunado. O sea que toda esa información aquí la necesitamos. Porque llega un ángel, ¿verdad? Y vamos a ver lo que pasa.
Y lo más curioso y a la vez hermoso y sensacional y excelente es que le llama por su nombre. ¿Ah? Échese ese trompo a la mano. Cornelio le dice. Qué hermoso, ¿no, hermanos? Imagínense que a usted se le apareciera un ángel y viniera y le dijera su nombre, le llamara por su nombre. Qué hermoso sería eso, ¿verdad? ¿Quién anhela eso? ¿Quién anhela eso? Yo lo anhelo. Yo lo anhelo. Yo lo anhelo. Yo anhelo muchas cosas, hermano. Yo anhelo muchas cosas. Qué hermoso, ¿verdad? Pero fíjese que se da cuenta, este es el resultado de las características que le di de Cornelio, ¿no? Un ángel no iba a llegar con alguien que estuviera haciendo todo lo contrario, ¿verdad? Fíjese lo importante que es ser temeroso de Dios, lo importante que es honrar a Dios, alabar a Dios, glorificar a Dios, lo importante que es ayudar al prójimo, lo importante que es orar. Pero yo cuando vi esto de que orar y que oraba siempre, pues me habló, ¿verdad? Y me dije, Señor, ese saco es para mí, es extra large, a mí me queda, porque hay que orar más, hermano, hay que orar más, hay que orar más. Versículo 4. Llega el ángel a la casa de Cornelio. Me imagino, ¿verdad? No nos dice exactamente el lugar en la casa. Me imagino que en algún cuarto y solo, la azotea, qué sé yo, el techo. Pero él estaba orando y estaba en su casa y horas antes, en ese mismo día, había ayunado. Llega el ángel y le dice, Cornelio. No le dijo varón, no le dijo eso, no. Cornelio le dijo. Él, ¿quién es él? Cornelio, ¿verdad? Cornelio mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria de Dios, para memoria delante de Dios. Y ese nada más lo que le hace saber el ángel. ¿Se da cuenta por qué le estaba dando yo tanto énfasis a todo eso? O sea, Dios vio a Cornelio y dijo, este es merecedor de algo. Este necesita algo. Este tiene que ser partícipe de lo mío. ¿Se asusta Cornelio, hermanos? ¿Quién no se va a asustar? ¿Verdad? Esto es natural. Este era un soldado. Todos los soldados cuando le entran aquí como a la Navy y a la Marines y todo eso, o sea, obviamente van con el pensamiento, ¿verdad? De que pueden morir en cualquier momento. Podríamos decir que en general los soldados no tienen miedo. Pero aquí, hermanos, Cornelio estaba experimentando algo sobrenatural. Y dice la palabra que se atemorizó, ¿verdad? Pero fíjese bien lo que le dice el ángel, tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. No quiero relacionar esto con las ofrendas y el diezmo, ¿verdad, hermano? Pero como quiera que sea, tiene que ver con el dar. Tiene que ver con el ayudar. Así de que en pocas palabras quiero decirle que sus ofrendas y sus diezmos Dios las está viendo. Amén. Versículo, ¿dónde vamos? El 5, ¿verdad? Envía pues, ¿quién está hablando aquí? Envía pues, el ángel le dice a Cornelio, ¿verdad? Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Hermanos, ¿dónde estaba Pedro? ¿Dónde estaba Pedro la última vez que lo vimos? O la última vez que no pues lo vimos, ¿verdad? La última vez que nos lo mencionó Lucas. ¿Dónde estaba? Estaba en Jope. ¿En la casa de quién? Simón Curtidor, Simón, su tocayo. El ángel, hermanos, le deja claro a Cornelio a cuál Simón se tiene que traer. Es por eso la aclaración aquí, ¿verdad? Es Simón el que tiene por sobrenombre Pedro. No te vayas a traer la peste para acá, para Cesarea, que no la ocupamos. O sea, le dice claramente, ¿verdad? Es Simón el que tiene por sobrenombre Pedro. Y le dice, este está en la casa de Simón Curtidor. ¿Y qué más le dice? Que está
que está junto al mar, ¿verdad? La casa que está junto al mar, Él te dirá lo que es necesario que hagas. Hay algo aquí que yo le tengo que adelantar, hermanos. Fíjense bien las palabras que nos está dando Lucas en el versículo 6. Él te dirá, o sea, Pedro te dirá a ti, Cornelio, lo que es necesario que hagas. Hermanos, a mí me gusta mucho repetir y repetir y repetir, porque ¿sabe qué? Repitiendo se le queda a uno en la mente todo. A mi esposa a veces se le dificulta ciertos números de teléfono, pero la otra vez me di cuenta que un número lo dio sin pensar. Íbamos entrando a una casa y tenía que dar el número de la casa y eran como unos cinco números. Y sin ver y sin nada dijo los números y yo me sorprendí. ¿Por qué ella fue capaz de mencionar esos números rápidamente? Porque los está diciendo todo el tiempo cada vez que va a esa casa. Entonces la repetición se nos mete y se nos queda. Si usted lee la Biblia una y otra vez y una y otra vez, se le va a ir quedando. Y eso de leer la Biblia, hay que leer la Biblia. A lo que iba, las palabras aquí del versículo 6, Él te dirá lo que es necesario que hagas. ¿Sabe exactamente qué más le dijo? ¿Qué fue lo que le dijo en realidad aquí el ángel a Cornelio? Pedro te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Esto está en el siguiente capítulo, versículo 14. ¿Por qué se lo estoy adelantando? Porque es necesario saberlo en este momento. Él te dará palabras. Él te dirá palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Versículo 7. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, se va el ángel, se acaba la visión. Cornelio llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Fíjense, hermanos, que Cornelio se toma el tiempo de contarles a estos 2 siervos y al soldado lo que pasó y les da todos los detalles. ¿Por qué hace esto él? Ya vamos a ver más adelante, pero se toma, ¿verdad?, la libertad de decirles lo que le acaba de pasar. Al día siguiente, mientras ellos, otra vez, ¿quiénes son ellos? Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, el soldado y los 2 siervos. Estamos en el versículo 9, ¿verdad? Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Cuidado aquí con este versículo que está un poquito medio rápido y medio brusco, por decirlo así. Lucas, hermanos, en un versículo que no tiene puntos en medio, sino una frase completa con una coma en la palabra ciudad, nos traslada de un lugar a otro. Nos dice, estos 2 soldados van por el camino y luego dice, Pedro subió a la azotea. ¿Ahora dónde estamos? En la azotea. Ahora estamos en la azotea de la casa de Simón Curtidor, pero en la ciudad de Jope. ¿Se da cuenta lo que hizo Lucas ahí? Nos trasladó de un lugar a otro, ¿verdad? Y si no ponemos atención, no nos damos cuenta. Unos dicen, yo sí me di cuenta, hermano. Amén, hermana. Pero cuando dice se acercaban a la ciudad, está hablando de la ciudad de Jope. Correcto, ajá. Iban por... Ya podíamos brincar a Pedro. Amén, hermana. Iban por el camino, acercándose a la ciudad de Jope. Versículo 10. Y tuvo gran hambre. ¿Quién tuvo gran hambre? Pedro. Y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Ahí está Pedro. Sube a la azotea para orar. Esto cerca de la hora sexta, nos dice la palabra. ¿Qué hora será la hora sexta? A las 6 de la mañana. A mediodía, ¿verdad, brother? A mediodía, hermana. A mediodía. La primera hora, 9 de la mañana. No, primera hora es en la madrugada, tercera hora, 9. Sexta, 12. Novena, 3, ¿verdad, brother? Siempre medio las quiero revolver ahí.
Pedro está en la azotea, está orando, pero a mediodía, dice, ¿verdad? Le da hambre, quiso comer, ordena algo allá abajo, él estaba en la azotea, pero nos dice la palabra que mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Vamos a ver esta palabra. Viene del griego, se escribe casi igual, nada más que tiene una K ahí en vez de la X, como usted la ve, éxtasis, que significa, hermanos, estar fuera. O sea, la mente es arrebatada fuera de su estado normal. En otras Biblias usted va a ver la palabra trance, si no me equivoco, ¿verdad? ¿Hay alguien que tenga una Biblia que diga trance? Parece que todos usamos la Reina Valera, ¿verdad? Todos usamos la Reina Valera. Este es un estado donde la conciencia del yo queda suspendida, o sea que se suspenden todas las funciones mentales normales de una persona, los sentidos quedan suspendidos y la persona está inconsciente del ambiente que lo rodea, ¿verdad? Estamos hablando aquí espiritualmente. Y estando en este estado, Pedro tuvo una visión, porque él así nos lo describe en el siguiente capítulo, en versículo 5, él dice, y vi en éxtasis una visión. Obviamente este estado en el que él se encuentra aquí para ver la visión es ocasionado por Dios, ¿verdad? Que Pedro no decidió estar en eso, ¿verdad? Él estaba tranquilo orando, simplemente le viene esto y tiene una visión, así como a Cornelio. ¿Cuál es esta visión? Y esto es lo que vamos a ver aquí. Estamos en el versículo 11. Y vio el cielo abierto, este es Pedro, ¿verdad? Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual, o sea, en este lienzo había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Esta palabra lienzo, hermanos, usted va a ver en otras Biblias como una sábana grande, como una cobija grande, una tela grande. Muchos traducen esta palabra como una prenda de vestir y se inclinan más al manto, como diciendo el manto de oración. Esto es lo que ve Pedro, y lo que ve ahí son, ¿qué ve ahí? Todo tipo de animales, ¿verdad? Nos dice que son, ¿qué? Cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz. ¿De quién es esta voz? ¿Quién le está hablando aquí a Pedro? Cristo. Dios, Cristo. Y le vino una voz y le dijo, levántate, Pedro, mata y come. Vamos a empezar con la palabra levántate. ¿No se ha dado cuenta que la palabra levántate está en la Biblia cada rato? ¿Sí se ha dado cuenta? A Felipe le dice, levántate y ve hacia el sur. A Pablo le dice, levántate y entra en la ciudad. Y a Ananías le dice, levántate y ve a la calle que se llama derecha. Levántate significa que viene algo, que hay una obra que se tiene que realizar, una misión que se debe cumplir, un mandato, una orden. Y casi siempre esto de levántate viene del Señor. Levántate es, aquí te estoy ordenando hacer algo. A Pablo se le ordenó hacer algo, a Ananías se le ordenó hacer algo, a Felipe se le ordenó hacer algo, y todos, ¿qué? Todos obedecieron, todos hicieron lo que a cada uno se le designó, ¿verdad? Y le vino una voz, levántate, Pedro, mate y come. Otra vez el Señor aquí hablando. ¿Quién le habló a Cornelio? ¿Y aquí quién le está hablando a Pedro? Dios. Cornelio lo del ángel. Como que Dios dijo, ¿sabes qué? Un ángel para allá y yo me encargo de Pedro. Porque Pedro era Pedro, ¿verdad? O sea, Pedro iba a necesitar algo claro, fuerte y algo que él fuera a entender, aunque medio le iba a costar poquito, pero lo entiende, ¿verdad? Entonces, el igual a Pablo, ¿verdad? O sea, ¿quién se le apareció a Pablo? El Señor, ¿verdad? Saulo le dice, ¿verdad? ¿Por qué me persigues, verdad? O sea que, de alguna manera, unos ángeles para allá y el Señor viene directamente a tratar con aquellos que realmente necesitan algo diferente, por ponerlo así, ¿verdad?
Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, de ninguna manera, jamás, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Hermanos, Dios, escuche bien esto, por favor. Dios le da una visión a Pedro, y en esa visión le ordena a Pedro a hacer algo. La respuesta de Pedro es normal, ¿verdad? Porque se acuerdan que él tenía hambre, ve estos animales, el Señor le dice: levántate, Pedro, mata y come. Aunque esto de matar, otras Biblias lo ven más como sacrificar, ritualmente, por decirlo así. Entonces la respuesta de Pedro es normal, ¿verdad? Si consideramos las leyes alimenticias en Levítico capítulo 11. Pero, hermanos, el Señor aquí no está hablando de comida. El Señor aquí no está hablando de comida para nada, porque ni siquiera sabemos qué ordenó Pedro, ni qué cambió Pedro, ni qué terminó comiendo Pedro. El Señor no está hablando aquí de comida. Cuando el Señor le está diciendo estas palabras que vamos a ver ahorita, Él está hablando de otra cosa. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. ¿Se da cuenta hasta este punto por donde todos nos podíamos ir? Pedro tuvo hambre, ve los animales, el Señor le dice esto, aunque otras Biblias lo traen un poco diferente. ¿Qué nos ponemos a pensar? Que el Señor le está diciendo: agarra un animal, mátalo y cómetelo y todo. O sea, de repente por ahí podemos estar pensando así, pero el Señor no va por ese lado. Este mensaje no tiene nada que ver con la comida. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió. Oiga bien, las palabras claves aquí son común o inmunda. Y luego vienen otras palabras claves: lo que Dios limpió, lo que Dios purificó, no lo llames tú común. ¿Está usted entendiendo algo? Porque si no está entendiendo, va a entender ahorita que sigamos leyendo ahorita. Esto se hizo 3 veces. Como el número 3 estaba siempre con Pedro, ¿verdad? ¿Se acuerda de un gallo giro? Eso yo lo agregué, lo de giro. ¿Se acuerda de eso, verdad? ¿Cuántas veces cantó el gallo? 3. ¿Se acuerda de Pedro, me amas? Pedro, o sea, como que el número 3, ¿verdad? Con Pedro. Esto se hizo 3 veces. Y aquel lienzo, o sea, aquella gran sábana, aquel pedazo de tela, aquel manto, aquella prenda, como usted lo quiera traducir, hermano. Yo lo voy a poner en pocas palabras. O sea, es como una pantalla, ¿verdad? Una foto bajó. Y eso fue lo que vio Pedro, ¿verdad? Para no entrar en las traducciones que a veces causan un poquito de problemas. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Ahí se acaba la visión. Y mientras Pedro, versículo 17, y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto. Hasta ahorita, ¿qué está pasando aquí? Pedro entendió ciertas cosas, pero no entiende todavía el significado, a dónde exactamente va a llegar todo esto. O sea, acuérdense que él hasta este momento, ya leímos que alguien mandó buscar a Pedro, ¿verdad? Él no sabe eso, ¿verdad? Ya vimos que Cornelio tuvo una visión y le dijo: el ángel, te traes a Pedro, lo necesitamos acá. Él no sabe eso. Él no sabe eso. Por eso es que ahorita Pedro todavía se está preguntando ciertas cosas. Ha entendido algo, pero no la conclusión de a dónde va a llegar todo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta. ¿Qué pasó? ¿Quién llegó? Llegaron los 2 siervos y el soldado a la casa de Simón Curtidor. El puro olor los hizo llegar a la casa, hermanos. No ocuparon, yo pienso, que preguntar ni por aquí por allá. Llegan los 2 siervos y el soldado, tocan la puerta y llamando preguntaron, estoy en el versículo 18, y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro.
Y mientras Pedro pensaba en la visión, nos regresamos a la azotea. Esto fue acá abajo. Y mientras Pedro pensaba en la visión, o sea que todavía Pedro le está dando vueltas al asunto, está pensativo, está cogitabundo. Dice, Señor, ok, ya me dijiste esto, que no llame nada común o inmundo. No se estaba refiriendo a esos animales, no se estaba refiriendo a esos animales. ¿Dónde estoy? Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Todavía Pedro está en la azotea, ahora el Espíritu de Dios le está diciendo, te están buscando allá abajo. Levántate, ahí está la palabra otra vez, levántate. Levántate pues y desciende, se le está dando una orden. Y no dudes, no contiendas, no vayas a decir que no porque ya me dijiste que no ahorita. No dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. Dice claramente como le dice Dios ahí a Pedro, ¿verdad? O sea, esto yo lo estoy haciendo. ¿A dónde va todo esto? Para que Pedro entienda por completo, podríamos decirlo así, el significado de esa visión. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, Pedro se arranca, ¿verdad? Se va para allá, se va hacia abajo, a la puerta, y viene y de buenas a primeras, hermanos, les dice, he aquí, yo soy el que buscáis. Imagínense la sorpresa de estos 2 siervos y el soldado, cuando Pedro de repente nomás llega y dice, he aquí, yo soy el que buscáis. Yo pienso que estos los 2 siervos y el soldado, bueno, nosotros estamos preguntando por él y él de repente llega, ¿cómo sabe él que nosotros lo estamos buscando? ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios ya le había dicho a Pedro, allá hay 3 hombres y te están buscando a ti. Por eso llega y les dice así, he aquí, yo soy el que buscáis. Pero hace una pregunta. Tuvo una visión, entendió algo, pero todavía no sabe exactamente lo que necesita hacer, porque hace una, como le digo, entendió ciertas cosas, pero él todavía tiene ciertas dudas, porque hace esta pregunta. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la causa? Motivo, razón, circunstancia, principio, fundamento, origen, el por qué habéis venido. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? O sea, Pedro ya se le dijo, yo los mandé, tienes que ir con ellos. Pero no le dijeron a Pedro por qué tenía que ir con ellos y qué iba a hacer al lugar donde estos hombres se lo iban a llevar. Entonces Pedro quiere saber, ¿verdad? Obviamente la visión todavía no la comprende al 100%, pero sí ha agarrado cierta parte y ahorita lo vamos a ver. Ellos dijeron, ¿quiénes son ellos? Los 2 siervos y el soldado. Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos. ¿Se da cuenta por qué Cornelio les dio detalles a ellos de todo lo que les dijo? El ángel me dijo que yo hacía limonas y que Dios las estaba viendo y todo. Entonces ahora vienen ellos y le repiten esto a Pedro. Ahora, también tenemos que saber que obviamente eran siervos, ¿verdad? Estaban con él siempre, los soldados también ellos sabían cómo era Cornelio, ¿verdad? Cuáles eran sus características, pues, ¿verdad? Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, Pedro, ¿verdad?, a ellos, los hospedó. Y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. ¿Cuántos se fueron de Jope a Cesarea? Dice algunos, pero no da número. Ahí le va, hermana, salieron 10. Salieron 10 personas de Jope a Cesarea. Y ahorita le voy a decir por qué Pedro se llevó a estos hermanos. Ahora, ¿por qué le digo 10?
Porque más adelante, en el capítulo 11, Pedro nos los dice. Otra vez, ¿por qué es necesario saber esto? Porque estamos aquí. Pedro se lleva a 6 varones y se van para Cesarea. ¿Por qué agarra él a 6 varones? ¿Por qué la agarra? ¿Qué versículo es ese? ¿Dónde estaba ahorita? Ayúdenme por favor. 23 y 24. Deuteronomio 19:15. ¿Quién me lo busca, por favor? Deuteronomio 19:15. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Hermanos, a Pedro se le dijo, los 2 siervos del soldado le dijeron, Cornelio el centurión, Pedro sabe a dónde va. Pedro sabe que va a entrar en la casa de un gentil y sabe muy bien que eso le va a ocasionar problemitas. ¿Qué hace él? Se lleva testigos. Ahora, agarra 6, o no quiso arriesgar, agarró el doble. O sea, dijo, no, esto va a estar bueno más adelante, yo mejor me llevo varios. Y se van. Salen 10 personas de Jope a Cesarea. Y déjenme decirle, hermanos, que Cornelio no va con las manos, Pedro no va con las manos sueltas. Lleva 2 costales llenos de gracia, hermanos. ¿Ok? La Biblia no dice eso, yo más estoy diciendo esto. Pedro lleva en el lomo 2 costales llenos de gracia, porque la gracia tenía que irse de Jope a Cesarea. ¿Sí me está entendiendo? Al otro día, 24, ¿verdad? Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. ¿Por qué hizo esto Cornelio? Porque se le había dicho, como ya le dije anteriormente, que las palabras de Pedro le iban a ser salvo. Entonces Cornelio tomó ventaja de la situación, hizo bien, reunió a toda la familia, reunió a los amigos más íntimos, y yo pienso que llenó esa casa, hermano. Yo pienso que llenó esa casa. Cuando Pedro entró, llegan estos 10 a Cesarea, los 6 que iban con Pedro, que él agarró ahí, estos judíos de la circuncisión, 6 que él agarra, él 7, 2 siervos 9 y el soldado 10. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Uy, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué hizo Cornelio? ¿Hizo bien Cornelio? No. No hizo bien Cornelio, ¿verdad? ¿Qué hizo él? Quiso adorar a Pedro, ¿verdad? Vio a Pedro como a quién. Ahora, Lucas nos dio características, ¿verdad?, de Cornelio, pero aquí ya vemos el por qué se le dio esta visión a este hombre, porque necesitaba el que usted y yo alabamos, necesitaba el que usted y yo adoramos. Mas Pedro, rápido Pedro reacciona, ¿verdad? Mas Pedro le levantó diciendo, levántate pues, yo mismo también soy hombre. Hey, yo no soy Dios, ¿verdad? Yo soy una persona como cualquier otra, una persona como tú, como tu esposa, como tu papá, como tu mamá. O sea, le da a entender, ¿verdad? Yo no soy Dios, levántate, le dice. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, para la sorpresa, ¿verdad?, de Pedro, ¿verdad? O sea, ¿él sabía esto? No. Él no sabía esto. Sabía que iba a ir a la casa de un gentil. Por eso se lleva personas con él. Pero no sabía que aquí iba a haber un gran número de personas. Porque imagínense, dice que toda la familia, ¿verdad? Y amigos más íntimos. ¿Y usted cree que amigos más íntimos eran 1 o 2 nomás? Tuvo que haber llenado la casa. Así pudieron haber sido 10, pudieron haber sido 15 o 20, no sé.
Y les dijo, entra Pedro, ve a todas estas personas y lo primero que les dice, vosotros sabéis cuán abominable, ilegal o ilícito diríamos, es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Y mire las palabras que vienen. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. ¿Se acuerda que le dije que pusiera atención a esas palabras? ¿A quién se estaba refiriendo Dios cuando le dijo, lo que yo limpié, lo que yo purifiqué, no lo llames tú común? ¿A qué se estaba refiriendo? A la gente que iba a ver. A los hombres, a personas. En este caso ya estamos viendo que a los gentiles, ¿verdad? A Cornelio, o los que tiene aquí presentes. No llames tú común a lo que yo he purificado, lo que yo he limpiado. Importantísimo aquí lo que ahora dice Pedro. Ahora, ¿entiende por qué yo le dije que Pedro había entendido cierta parte de la visión, pero él todavía tenía ciertas preguntas? Normal, las estaba haciendo, ¿verdad? Por lo cual les dice Pedro, al ser llamado, vine sin replicar. O sea, no discutí ni nada, aquí estoy. Una, porque se me dijo que viniera. Dios me dijo que viniera. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Ya entendió que Dios le dijo, no llames al hombre, no llames a personas, no llames a gentiles común o inmundo. Pero todavía Pedro no está al 100% de lo que tiene que hacer aquí. A pesar de que ya se le dijeron que sus palabras necesitan ser escuchadas. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar y hace la pregunta, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Hermanos, versículo 30, lo que viene, Cornelio le va a decir, él ahorita le va a decir palabras, las cuales van a hacer, digamos, podríamos decir, recapacitar a Pedro en cierta área que él estaba haciendo, pero que aquí no lo está haciendo ahorita, o no lo empieza a hacer por naturaleza, por una razón. Entonces Cornelio dijo, ahora este es Cornelio hablando, va a repetir todo lo que ya leímos. Me voy rapidito y voy a parar donde necesito parar. Hace 4 días, que a esta hora, ya han pasado 4 días desde ese momento, que a esta hora yo estaba en ayunas, ¿se acuerdan lo que le dije? Y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Todo esto ya lo vimos, ya lo leímos. Simplemente aquí Cornelio está repitiendo lo mismo, pero ahora se lo está diciendo en persona a Pedro. 33, versículo 33. Así que luego envié por ti. Una, porque se me dio la orden. Un ángel me dijo que te hiciera venir. Y tú has hecho bien en venir. O sea, y Pedro ahí yo pienso que se está diciendo, tenía que venir porque se me dio una orden que tenía que venir. ¿Está entendiendo todo aquí? Ahora pues, este es Cornelio hablando. Todos nosotros, y estas palabras, hermanos, yo pienso que a Pedro le entran y dice, Señor, discúlpame porque no había entendido al 100%, porque venía haciendo preguntas. Ahora pues, dice Cornelio, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios. Escuche bien lo que dice Cornelio. Él estaba pero claramente seguro que la presencia de Dios estaba en ese lugar mientras todo esto se estaba hablando, para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, hermanos, esto de abriendo la boca, y Felipe abriendo su boca, le di un versículo a la hermana ahí. ¿Qué versículo le di? Mateo, al hermano Tomás. Y abriendo su boca les enseñaba, diciendo. Hasta ahí, hermana. Este es Jesús hablando. Y abriendo su boca les enseñaba.
cuando se nos dice y abriendo su boca es porque viene el Evangelio, porque vienen palabras de vida. Casi siempre va a seguir así y abriendo su boca. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Hermanos, aquí Pedro se da cuenta del significado de la visión. El Señor le está diciendo: ¿sabes qué, Pedro? En el día de Pentecostés vistes una multitud, predicaste, hablaste, dijiste todas las maravillas mías. Y en el pórtico de Salomón, después de la sanación del cojo, vistes una multitud, hablaste, predicaste, mencionaste mi nombre, dijiste maravillas, pero aquí todavía no lo has hecho. ¿Por qué? Por el lugar donde estás y las personas que tienes enfrente. Y le está diciendo: estos ya no les puedes llamar común, no les puedes llamar inmundos. Estos ahora son limpiados, son purificados por mi sangre. Eso es lo que le está diciendo el Señor. Le está diciendo: mi sangre fue derramada por todos. O sea, mi sangre cruzó fronteras. ¿Se da cuenta del significado de la visión? No tenía nada que ver con la comida, absolutamente para nada. Pedro no cambió el plato por nada. Él no dijo: ¿saben qué? Cancelen esto y sírvanme un cerdo, qué sé yo. No tiene nada que ver con la comida. Si quieren ustedes saber de las leyes alimenticias, están ahí en Levítico, no sé, no me acuerdo qué capítulo ahí. El 13, ¿verdad? No me acuerdo si del 13 o el 11. Dios le da exactamente a entender a Pedro que ya la sangre del Señor limpió todo, purificó todo. Todos somos iguales delante de Él. Él no hace excepción de personas y Él se agrada de todo aquel que le teme, de todo aquel que hace justicia, de todo aquel que es generoso como Cornelio, de todo aquel que es justo. Usa a Cornelio como ejemplo aquí, ¿verdad? Lucas, para llegar a esta conclusión. Pedro aquí ya entendió completamente todo, hermanos. Se da cuenta. Imagínense que Pedro se le dio la visión. El Señor trabajó por un lado y trabajó por otro. Pero Pedro, al entrar en la casa y al ver esa multitud, él no dijo: aquí hay 15 o 20, no son los mismos que allá, ¿verdad? Porque allá había miles o qué sé yo, pero aquí hay 15 o 20 y me van a escuchar las buenas nuevas. No lo hizo. Lo primero que hizo fue decirles que era, ¿qué? Que era ilícito, ¿verdad? Que era ilegal que él estuviera ahí. A pesar de que eso supuestamente era simplemente las leyes rabínicas, leyes orales, leyes de los ancianos, ¿verdad? O sea que supuestamente eso no está en el Torá. Entonces, esto es nomás los ancianos, así como cuando nuestros abuelitos nos decían que no habláramos en la mesa, ¿verdad? Pero no hay nada que diga, o ninguna ley ni nada que diga que no podemos hablar en la mesa. Y aquí nosotros cuando comemos juntos estamos como pericos, ¿verdad? Hablando ahí en la mesa. A mí mi abuelo siempre se enojaba porque estábamos hablando mientras comíamos. Entonces, Dios le deja claro a Pedro: ¿sabes qué, Pedro? Estos son merecedores del Evangelio también. Estos también necesitan escuchar mi palabra. Estos también son merecedores de mi gracia. Tienen el derecho a compartir la misma gracia que tú, o que a ustedes, los judíos, los de la circuncisión, se les ha dado, se les ha otorgado. Obviamente, pues el Evangelio les llegó a ellos primero, ¿verdad? ¿En dónde estoy? ¿Qué versículo estoy, hermano? Vamos a 37. 36. 36. A ver. 35, terminas en el 35, sigue el 36. Juan 10:16. Quiero ahí nomás hacer un punto. Juan 10:16. Juan 10:16. Amén. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo de traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. ¿A quién se refiere con esas ovejas? A nosotros, a los gentiles. Que están en otro redil, en otro corral. También estas, ahora va a ser un solo rebaño, y ahora va a ser, o sea, es solo una creación y es
un solo Dios. Eso es lo que quiere decir esto, ¿verdad? ¿En qué versículo me dijeron que me había quedado? Vamos al 36. 36. Hermanos, del 36 al 43. Ajá. Del 36 al 43. Este es Pedro hablando. Este es el mismo Pedro que en el día de Pentecostés habló de esta manera. Este es el mismo Pedro que en el pórtico de Salomón está hablando de esta manera. Está hablando del Señor, de su venida, como fue anunciado, de los profetas, su muerte, su resurrección, todo. Está predicando Pedro aquí, tal y como lo hizo en el día de Pentecostés, tal y como lo hizo en el pórtico de Salomón. Pero ¿sabe qué es lo que más me llama la atención, hermanos? Del versículo 36, se lo voy a leer ahorita, nada más sígame bien ahí con todo lo que voy a estar hablando. Del 36 al 43. Lo que más me llama la atención, hermanos, es la cantidad de veces que Pedro menciona el nombre del Señor. ¿Se acuerdan, hermanos, cuando usted manda cosas para México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, de donde usted sea, por paquetería, y le dicen, en esta caja todo lo que quepa, por $50? ¿Qué hace usted, hermano? Llena esa caja, le mete y le mete y le mete y le mete. Hermanos, esa caja ya está llena, ya no le puede meter nada, pero usted quiere meter el refrigerador y la estufa que le quiere mandar a su papá y a su mamá, pero ya no le cabe nada. La quiere colmar, la quiere saturar, la quiere llenar. De esa misma manera, Pedro va a llenar el nombre del Señor, la casa de Pedro, la va a colmar, la va a saturar. Y mire, escuche bien lo que hace. Usted nomás sígame. Dios envió, versículo 36 al 43. Dios envió mensaje a los hijos de Israel. O sea, Dios envió palabra. ¿Cómo envió mensaje Dios? ¿Cómo envió palabra Dios? Anunciando el evangelio de la paz, o sea, las buenas nuevas, por medio de Jesucristo. Porque a ellos, o sea, a los hijos de Israel, a los descendientes de Israel, les fue predicado primero el evangelio. ¿Quién es este? Jesucristo es Señor de todos, Señor de judíos y Señor de gentiles. Versículo 37. Vosotros sabéis, ustedes saben muy bien los hechos, lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Ya sabemos cuál Juan, el Bautista. Lucas 4:14 nos habla de eso, toda la fama de Jesús. Versículo 38. ¿Quién es este? La imagen del Dios invisible. Anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Quién es él? El Salvador anunciado para Israel, el pueblo de Dios. Ahí está en Isaías 61, 1 y 2. Versículo 39. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y Jerusalén. ¿A quién? ¿A quién se refiere con ese? ¿A quién? A nuestro Cordero Pascual. Mataron colgándole en un madero. Versículo 40. ¿Quién es este? Cristo, el que abolió la muerte. Levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Hechos 2:24, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. 41, versículo 41. No todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él. ¿Quién es Él? El Cristo resucitado. Con ese Cristo resucitado comimos y bebimos después de que resucitó de los muertos, obviamente, ¿verdad? Dice Pedro al final del 41. Versículo 42. Y nos mandó, ¿quién nos mandó? Nuestro Redentor, que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él, ¿quién es Él? Nuestro abogado, es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Juan 5:22. Jesús hablando, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Versículo 43. ¿Quién es este? El admirable. Dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él, ¿quién es Él? El consejero,
creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿Cuál nombre? El Dios fuerte, el Padre eterno, el príncipe de paz. Todo eso yo se lo agregué. ¿Se da cuenta de lo que hizo Pedro? Pedro mencionó tanto el nombre del Señor en la casa de Cornelio, hermanos, que el Consolador tuvo que entrar. El Consolador tuvo que hacer lo que sabe hacer. No le dijo a Pedro, ¿sabes qué, Pedro? Ya hablaste mucho. No, le dijo, ya dijiste lo suficiente. Versículo 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Gloria a Dios. ¿Se da cuenta, hermano, de lo que pasó aquí? ¿Se da cuenta de lo que pasó aquí? El Espíritu de Dios cayó sobre los gentiles. Fíjense nada más de qué manera Dios le está mostrando a Pedro y está haciendo énfasis y le está subrayando, aclarándole, clarificando de lo que realmente significaba toda la visión, ¿verdad? Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Hermanos, en el día de Pentecostés, otros estaban escuchando, otros estaban atónitos, otros hablaron lenguas, otros magnificaban a Dios. Dios, en su misericordia, hermanos, agarró el compás y da un giro de 180 grados para mostrarle a Pedro que su gracia, que la salvación es para todos. Y miren de qué manera lo hace. Cae el Espíritu Santo sobre todas estas personas que estaban ahí. Pero no tan solo eso, sino que hace que todos ellos empiecen a hablar en lenguas. ¿Y qué estaban haciendo hablando en lenguas? Magnificaban a Dios. Esto, hermanos, es el que todos llaman el Pentecostés de los gentiles. Aquí se abre la puerta de la fe para nosotros. Aquí, por eso dicen que Pablo es el apóstol de los gentiles, pero dicen que Pedro fue el que abrió la puerta, el que anunció por primera vez, ¿verdad? Aunque después vamos a ver que es Pablo el que anda por todos lados allá en los viajes misioneros. Entonces respondió Pedro, versículo 47, ya nos vamos. Entonces respondió Pedro, versículo 47, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? ¿Puede alguien impedirlo? Dice Pedro. Estos también tienen que ser bautizados. Estos también tienen que ser bautizados, tal como nosotros. Si Dios me ha mostrado que la salvación es para todos, que la gracia es para todos, que Dios no hace acepción de personas y que no llame a nadie en común o inmundo por su color, por su nacionalidad, por su lenguaje, por sus costumbres. Entonces, si Dios está mostrando aquí todo esto con ellos también, necesitan ser bautizados. 48, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Yo imagino que Cornelio vino y le dijo a Pedro, Pedrito, quédate otros días. Y sirve de que me explicas cuando me dijiste, levántate que yo también soy hombre, ¿verdad? Hermanos, el mensaje principal y más grande de este capítulo, que continúa en el siguiente, el capítulo 11, porque se sigue hablando de esto. A ver, era tan importante que fíjese que Lucas dedica todo un capítulo, y luego en el 11 se sigue hablando, y luego en el 15 vienen otros problemas también de lo mismo. O sea que esto era importante, y el mensaje más grande, como le estaba diciendo de aquí, fue de que Dios no hace acepción de personas. Cuando el Señor dijo, tengo ovejas de otro redil, o sea, Él se estaba refiriendo aquí a esto, ¿verdad? O sea, esto no quiere decir que nosotros necesitábamos, que el Señor no nos tenía en mente o sea, la mente no estaba pensando de Él, que nosotros no estábamos incluidos. Él ya lo había dicho en vida antes de que fuera crucificado, y eso de las ovejas de otro redil se refería a los gentiles, se refería a nosotros.
Desde un principio estábamos en su plan porque somos una misma creación. Somos creación de un solo Dios y Él quiere que todos sean vistos iguales, ¿verdad? No hay acepción de personas. Todo mundo es merecedor de la misma gracia. Todo mundo debe ser salvo. Todo el mundo tiene la oportunidad de ser salvo. Y todo el mundo tiene la oportunidad de escuchar el Evangelio. Amén. Eso es todo de mi parte, hermanos. Que Dios me les bendiga. La gloria es para Dios. Amén. Amén. Gracias, hermano Carlos. Amén, gracias. Gracias, hermano Carlos, gracias. Porque se ve cuando estudias. Amén. Amén. Y qué hermoso, ¿eh? Qué hermoso es saber cuando la persona ha buscado todos los que se paran aquí y tratamos de dar la palabra del Señor. Nos esforzamos y se ve cuando todos los que nos paramos aquí tratamos de esforzarnos en explicar la palabra. Y mi hermano, gracias hermano, gracias, le explicaste muy bien. ¿Les quedó alguna pregunta? No. Ninguna, ¿verdad? Lo maravilloso, como dijo nuestro hermano, Dios abrió la puerta, Jesús abrió la puerta. No nada más ahora iba a ser el pueblo que judío, sino también nosotros como gentiles. Nos ha dado ese privilegio ahora de ser hijos de Él. Así es que gracias, bien explicado hermano, gracias. Ya no hay. Dice Gálatas 3:28, por allá también Pablo nos lo dice, Gálatas 3:28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Eso es lo que Jesús vino a hacer por nosotros. Pónganse de pie.